Pero ya que estoy en el tema, como todos saben, y a estas alturas pues ya todos lo sabemos, las autoridades detuvieron al hermano del Mencho la semana pasada. Y todos estábamos muy contentos por esta detención porque dijimos, bueno, que al menos ya se detuvo a una persona de un perfil pues bastante importante. Todos estábamos con esta dinámica. Cuando entonces nos enteramos que las autoridades, más bien un juez, toma la decisión de dejarlo en libertad. Y todos entramos en una crisis. ¿Cómo es posible que detienen al hermano del Mencho, uno de los perfiles más importantes criminales que se ha estado buscando en este momento? ¿Cómo es posible que lo más cerca que han estado del Mencho es que si la hermana, que si el hijo, o en este caso su hermano, don Rodo? Y entonces nos enteramos que un juez decide simplemente liberar a Abraham N., hermano del Mencho. ¿Qué es lo que ha dicho la fiscalía sobre esto? Porque aquí entra la pregunta más importante. ¿Qué ha dicho la fiscalía sobre el tema? Porque ellos, pues, son los que detienen al hermano del Mencho. Ahí les va el comunicado que entrega la Fiscalía General de la República. Se los voy a leer completo. En una investigación por delitos de alto impacto y después de 4 ocasiones en las que diversos jueces de control con sede en la Ciudad de México negaron órdenes de cateo en el domicilio de Abraham O., la Guardia Nacional mantuvo vigilancia sobre el inmueble que ha venido ocupando dicha persona. En la madrugada del pasado 21 de abril, las unidades de la Guardia Nacional observaron a 3 personas en las afueras del domicilio citado, portando armas de fuego y en actitud beligerante, quienes los amagaron y se introdujeron a tal domicilio cerrando la puerta. Por tal motivo, los miembros de esta corporación se vieron obligados a dar seguimiento a dichas personas en el interior inmueble. En debido cumplimiento de su obligación legal de perseguir un hecho delictivo evidentemente flagrante, en el interior del inmueble efectivamente encontraron a Abraham O., portando un arma larga carabina de asalto calibre y un arma corta calibre de 9 milímetros, así como una cartera bolsa con 38 gramos de cocaína, 2011 pastillas de fentanilo y 255 pastillas de bluoprofentanil, razón por la cual se procedió a su detención y traslado a la Ciudad de México, poniéndolo a disposición del Ministerio Público Federal. Es muy importante señalar que durante este evento, familiares de Abraham O. pretendieron dolosamente ocultar la verdadera identidad de este, atribuyéndole el nombre de Rodolfo Garibay González. Y al respecto, pudo acreditarse que dicha persona también había tramitado y obtenido una licencia con el referido diverso nombre, lo cual es un delito que se comprobó al identificar debidamente a la persona ya mencionada. Durante ese mismo evento, agentes de la Policía Municipal de Autlán, que tenían conocimiento de que quien actuaba era la Guardia Nacional con el resguardo del Ejército Mexicano, presentaron ante la Fiscalía Federal en esa ciudad una denuncia en contra de los elementos actuales, evidenciando con ello la colusión y la complicidad de las autoridades policíacas locales que llegaron al extremo de comprometer sus propios directivos de esa corporación municipal, entre ellos al subdirector de la misma. Esa conducta cómplice y encubridora se ratificó cuando dichos elementos de la policía municipal fueron presentados como testigos por la defensa del acusado en la audiencia de vinculación correspondiente. Ya en el procedimiento judicial y después de haber obtenido del juez de control Rogelio León Díaz Villarreal la calificación de legalidad en la detención al arribar a la audiencia de vinculación, el acusado pidió una extensión de varios días, al final de los cuales sus abogados presentaron una serie de videos fragmentados sin secuencia cronológica y sin documentación técnica que les diera credibilidad y certeza. Dado que dichas pruebas no habían sido puestas a disposición del Ministerio Público por un lapso de varios días y con ello impidiendo su valoración y dictaminación pericial respectiva, ya que se obtuvieron tan solo 2 horas antes de la reanudación de la audiencia, lo cual dejó a la representación social en estado de indefensión, y en esas circunstancias el juez decretó la libertad de dicha persona con base en estos videos tan cuestionables e insuficientes, mientras el propio juez soslayaba y dejaba de valorar las acusaciones por los delitos graves ya señalados en contra de Abraham O.
En este caso, con tantas conductas judiciales negativas para impedir cateos, dándole credibilidad a cuestionables videos segmentados, más el soslayamiento del juez de las acusaciones y pruebas por delitos graves y la presencia ominosa de complicidad y encubrimiento de la Policía Municipal de Autlán y sus directivos, todo ello ha generado una evidente conducta judicial de autoridades diversas que le dieron ventajas indebidas al acusado en contra de la representación social y de las víctimas. Razones por las cuales se presentará de inmediato el recurso de apelación respectivo y las denuncias penales que procedan en contra de las autoridades policíacas locales. Todo lo anterior es una muestra más de los constantes criterios parciales e incongruentes de autoridades judiciales que no deben de quedar al árbitro de una persona y deben de estar estrictamente determinados por la ley, como lo señala el artículo 19 de la Constitución General de la Constitución. ¿Qué dice básicamente la Fiscalía? Pues la Fiscalía está diciendo que ellos estuvieron intentando 4 veces, más bien solicitaron 4 veces órdenes de cateo, no se las autorizaron, se las negaban y entonces la Guardia Nacional mantiene vigilancia sobre el inmueble. Lo agarran en flagrancia, algo que puede hacer la Guardia Nacional, lo procesan, lo llevan, intentan cambiar, decir que no era Abraham, que se llamaba de otra persona, le comprueban que sí era Abraham, se lleva todo de la manera en la que se tiene que llevar y entonces elementos de la policía de Autlán, o sea, literalmente la policía municipal de Autlán, empiezan a intervenir en el proceso para darle ventajas a Abraham y que al final pues se queden en desventaja los agentes federales que lo están procesando y una autoridad judicial, o sea, un juez, le termina dando un amparo porque dice, es que no lo detuvieron correctamente. ¿Por qué? No había una orden de cateo. Como lo detuvieron correctamente, entonces tiene que ir. Y así es como se da esta liberación. Vamos a hablar con alguien que sabe de estos temas porque yo veo esto muy preocupante. De hecho, el presidente se refería al tema en la mañanera. Me parece extremadamente preocupante. Y alguien me decía, es que, Meme, ¿por qué no cuestionas a la fiscalía? Miren, yo he cuestionado muchas veces a la fiscalía, pero cuando estoy viendo que ellos intentaron emitir, o sea, que emitieron órdenes de cateo, les dijeron que no, y que al final se dieron una serie de condiciones que le terminan dando ventaja a el hermano del Mencho, un criminal importante para detenerlo y que ya lo tenía detenido y entonces ahora un juez lo termina liberando, pues simplemente no sé qué pensar. Así que le agradezco muchísimo al abogado César Gutiérrez Priego que se conecte con nosotros para ver si le encontramos explicación a esto. César, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Meme, un placer estar contigo, como siempre. Pues César, ¿cómo ves este caso? Yo leía justamente lo que ponías en Twitter, es bastante preocupante, pero pues ya tenemos una respuesta de la fiscalía y luego les dieron 3 horas para liberar al Mencho, al responsable del penal, para que lo dejara en libertad y pues yo no sé aquí qué va a pasar. Mira, nada más algunas precisiones, ¿no? Lo que hizo es Don Rodo, ¿no? El hermano del Mencho. Hay que recordar que incluso la misma Fiscalía General de la República hace mención que solicitó las órdenes de cateo para poder ingresar al domicilio. Hay que recordar que la Fiscalía General de la República inicia una carpeta de investigación, hace una investigación y tiene que ir a un juez federal de control para solicitar y que el juez obsequie la orden de cateo. Si el juez no concede la orden de cateo, no puede ingresar al domicilio porque se necesita control judicial forzosamente, la autoridad judicial quien lo autoriza. Como bien lo mencionas tú, la Guardia Nacional tiene un operativo permanente en donde se encuentra alrededor de la zona para estar monitoreando a este sujeto y en el momento en que se pudiese o se hubiera concedido por parte del Poder Judicial esta orden de cateo por un juez, ellos poder ingresar al domicilio. ¿Cuál es la situación aquí? Ya nos parece, y yo lo decía, aquí nada más hay 3 situaciones que parecerían claras y es un nuevo choque entre la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial Federal. Hay que recordar que Abraham Oseguera Cervantes es el personaje número 3 de la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, Meme. Estamos hablando que el Cártel Jalisco Nueva Generación es una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, dicho por las diferentes agencias de lucha contra antidrogas a nivel mundial. Entonces, imagínate la importancia y la trascendencia que tiene este sujeto. Hay que recordar también
que existe una operación conjunta del gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México que se llama Código Negro y que vino a raíz de todas estas presiones que estuvieron realizando algunos senadores republicanos en donde estaban solicitando incluso el ingreso de fuerzas especiales de los Estados Unidos para determinar o declarar a los carteles de la droga como si fueran grupos terroristas. Y el gobierno mexicano cooperó con las agencias norteamericanas y con el Departamento de Justicia, con la DEA, con diferentes organizaciones, el FBI, la CIA, etcétera, etcétera, porque son varias las que han trabajado ahí, con la intención de que la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Policía Federal de Investigaciones, el Centro Nacional de Inteligencia, pudieran dar con el Mencho y a su vez ir contra los 42 objetivos principales que señalaba el gobierno de los Estados Unidos en este operativo conjunto con México para desarticular al cártel Jalisco Nueva Generación. Por eso incluso el día de hoy escuchamos al presidente que dice, a ver, ustedes, porque el presidente obviamente acusa que el Poder Judicial es quien le dio ventajas, de acuerdo a lo que dice la misma Fiscalía General de la República. De acuerdo a lo que te dicen y que te comentan en el chat, es poca la información que tenemos. Apenas con este informe que da la Fiscalía General de la República, entendemos un poco cuál es la situación, pero no hemos tenido la posibilidad nosotros de realmente ver cómo se llevó a cabo la audiencia. Fueron casi 18 horas. Si los datos y medios de prueba que desahogó la defensa de don Rodo realmente le dieron certeza al juez. Se habla de que en teoría al juez se le hizo que esto fue una simulación, la detención, porque detienen a este personaje, don Rodo, Abraham Ceguera, y en menos de 20 minutos llega un helicóptero del ejército. Lo que pasa es que ahora entendemos por los antecedentes que era lógico que lo que se estaba buscando y lo que se estaba esperando era que se pudiera realizar la detención de este objetivo, de este presunto delincuente, de acuerdo a la orden de cateo que estuvieron solicitando en 3 ocasiones. Pero voy más allá, de acuerdo a lo que el mismo juez menciona, para el juez hay una simulación porque se dice que era poco probable que don Rodo hubiera estado armado, porque presentaron a un médico, el cual mencionó que don Rodo, o en este caso Abraham Ceguera Cervantes, tiene una enfermedad crónico-degenerativa, tiene problemas de azúcar en la sangre y que tiene más de 70 años, que por lo mismo era poco probable que lo hubiera podido estar cargando por un periodo largo de tiempo un arma de alto calibre como lo es una AK-47, que todos lo conocemos como cuerno de chivo. Entonces, por supuesto que nos hace dudar, ¿no? Nos hace pensar, porque además hemos tenido la mala experiencia que la Fiscalía General de la República en este sexenio pierde todos los asuntos. Es increíble que todos los asuntos trascendentes que ha habido por parte de la Fiscalía General de la República en este sexenio, todos los han perdido. Entonces, por supuesto que entra la suspicacia. Pero aquí hay una situación, mi querida Meme, que salga directamente la Fiscalía General de la República a acusar que la policía de Autlán, Jalisco, trató de favorecer al hermano del Mencho, don Rodo, para que no fuera detenido, para que pudiera extraerse de la Guardia Nacional y que posteriormente el juez concedió ventajas procesales y legales. Por supuesto que nos hace pensar o nos hace creer que sí hubo algo de por medio. Y nada más puede haber 3 situaciones, mi querida Meme. La primera, o hubo un acuerdo a los más altos niveles del Poder Judicial Federal, o hubo amenazas en contra del juez, que eso también es algo que pudo suceder. Estamos hablando de uno de los cárteles de la droga más poderosos del mundo y que tienen los medios económicos, políticos, sociales como para poder hacerlo. O 3, que la defensa realmente de este personaje haya podido en esta audiencia de cerca de 18 horas demostrarle de forma fehaciente al juez que la detención fue ilegal. Porque hay que recordar, Meme, que en un primer momento, cuando él fue detenido, si no mal recuerdo, el 21 de abril de este año, también domingo, si no mal recuerdo, el juez lo que calificó fue como legal la detención. Hay un hecho que se debe de analizar. ¿Por qué en la mayoría de las detenciones de perfiles altos, ¿no? De las detenciones de perfiles altos dentro de la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación, siempre veíamos balaceras,
quema de vehículos y un actuar agresivo por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Y en esta ocasión no hubo un solo ataque. Eso te hace pensar que tal vez ya había un acuerdo de antemano. Obviamente son suspicacias porque no tengo la forma de poder comprobar, pero son las teorías que a mí me hace pensar, de acuerdo a la experiencia, porque, bueno, pues soy de los pocos abogados que le ha tocado litigar en estos asuntos del Foro Federal y que ubico cuál es la problemática de ir a un lugar como el Altiplano, ¿no? Durante más de 20 años he ido a litigar ahí. Pero hay otra cuestión, mi querida Meme. Se nota que hay un pleito ya entre la Fiscalía General de la República, el mismo gobierno federal y el Poder Judicial Federal. Porque de acuerdo a la determinación, cuando el juez no vincula a proceso, en ese momento ordena que se ponga en inmediata libertad a Abraham Oseguera Cervantes. Y yo entiendo que la parte administrativa del Centro Federal de Readaptación Social, el CEFERESO número 1, que es el Altiplano, tiene una complejidad alta. Aunque para mí dejó de ser un centro de alta seguridad desde el momento en que se les peló el Chapo, ¿no? Pero bueno, si han pasado más de 24 horas y no lo han liberado, por eso su defensa promovió un amparo con fundamento en el artículo 22 constitucional. Entonces, por supuesto que de forma inmediata el Poder Judicial, y lo dice la misma Constitución y la Ley de Amparo, tiene que notificar, porque están en desacato a lo que ya ordenó un juez federal. Pues estoy de acuerdo que la Fiscalía General de la República puede apelar, pero la apelación es independiente a que ya ordenó el juzgador federal que tenían que dejarlo en libertad. Hay otro problema aquí, mi querida Meme. Si ya de acuerdo a este amparo y este comunicado que saca el Poder Judicial Federal, ¿no? Por medio del Consejo de la Judicatura, señalando que tienen un máximo de 3 horas para dejar en libertad, si no habrá una multa, y lo que sigue es la destitución del director del Altiplano. Entonces, hay un nuevo choque. Me parece que este choque ya es mucho más duro de lo que habíamos visto. Me parece que la Fiscalía General de la República debería de tener otras carpetas de investigación en contra de este personaje. Pero si estamos escuchando que no se concedieron las órdenes de cateo, cuando en teoría la Fiscalía General de la República dio todos los datos suficientes para que el juez la concediera y en 3 ocasiones la negó, me parece que el problema que estamos viendo aquí es que debe haber otras carpetas de investigación donde están solicitando órdenes de aprehensión y que posiblemente ningún juez las quiera otorgar. Y eso, ¿qué es lo que te demuestra, Meme? Que sí hay, por supuesto, orden de algún alto funcionario del Poder Judicial Federal, porque no se podría entender de otra forma el por qué la Fiscalía General de la República no ha podido tener una nueva orden de aprehensión para que en el momento en que sea liberado Abraham Oseguera Cervantes se ejecutara. Entonces, seguimos especulando, pero yo en Twitter pregunté, señores, díganme qué ha pasado, quién tiene noticia de Abraham Oseguera Cervantes. Nadie, todo el mundo habla de trascendidos, nadie ha podido confirmar, Meme, si ya lo liberaron o si sigue detenido. Hay un par de preguntas sobre eso. ¿Quién podría tener el suficiente poder como para tener este tipo de acuerdos de alto nivel que podrían haber ayudado en este caso a don Rodo? Pues obviamente nada más algún ministro o la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Digo, es una suspicacia, ¿no? Pero esa es la realidad. Sí, o sea, alguien con mucho poder como para hacer este tipo de acuerdos, ¿no? O tomar este tipo de decisiones más bien. Te voy a ser muy honesto, se habla mucho de la independencia judicial, pero como lo quieran manejar, ahorita acaba de haber un pleito entre el ministro en retiro, Arturo Saldívar, sí, que fue presidente de la Corte, y la actual presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña. Ambos se acusan de corrupción. Por supuesto que nos hace pensar que por lo menos de acuerdo a los dichos de ambos, sí existe corrupción en el Poder Judicial. Yo lo he dicho, la mayoría de los jueces son honrados y son muy juiciosos en su trabajo, pero también hay algunos otros que son corruptos. Pero Meme, aquí hay otro ingrediente. ¿Y si hay amenazas en contra del juzgador? Hay que entender algo. Cuando hay perfiles tan altos como estos,
es poco probable que no haya otro tipo de movimientos. Entonces, si hay amenazas, que se diga abiertamente y que el gobierno federal le brinde al juez todas las medidas de protección necesarias. Si dicen que hubo ventajas indebidas, pues que presenten las denuncias entonces y que también lo hagan del conocimiento, porque seguimos especulando, mi gran meme. Lamentablemente ese es el problema, que seguimos especulando. Ahorita lo que está en pantalla es un video que está circulando en redes sobre el operativo de la Guardia Nacional, donde detienen a Don Rodo. Aquí la pregunta que entra independientemente de eso es, ¿qué pasa y qué es lo que podría pasar si el gobierno se se resiste a entregarlo. Porque ahorita que tocabas el tema del pleito entre Saldívar y Norma Piña, justamente es porque en su momento el presidente dijo que cuando este tipo de cosas habían pasado, que en algún momento intentaron liberar a un delincuente, pues él le hablaba a Saldívar para ver qué se podía hacer y evitar la liberación de un delincuente. Y eso empezó a sacar una serie de notas. En este momento, pues el presidente no le va a hablar a Norma Piña, ¿no? Si ni siquiera Mira, va a sus informes. meme, si tú analizas este asunto, se parece muchísimo al asunto de Rafael Caro Quintero, Sí. ¿no? El narco de narcos. ¿Por Ujú. qué? Porque igual en la madrugada, lo que pasa es que aquí, con todos los medios de comunicación actuales que hay y por el perfil del personaje, pues obviamente se hizo el conocimiento público muy rápido y ahí fue en donde el gobierno puso el ojo. Y nuevamente en fin de semana, ¿no? Para cuando pudieran reaccionar, este personaje ya se hubiera ido. Aquí fue distinto, como los medios de comunicación se enteraron, obviamente pues el gobierno también puso atención respecto a esta situación. Y hay que ser muy claros, mi querida meme. Si la detención realmente fue ilegal, nos guste o no, el juez lo tenía que liberar. Eso era, no hay forma de poder justificarlo, porque podrán no gustarnos. El problema que tiene nuestro sistema de justicia, meme, es que lamentablemente la legalidad está por encima de la justicia. Y lamentablemente tienen igual de derechos los imputados, ¿no? Presuntos responsables, que las víctimas. Ese es un grave problema. ¿Por qué? Porque hay que recordar que este sistema, meme, se copió de países anglosajones, en específico de los Estados Unidos, que viene del common law, ¿no? La ley común que se utiliza en todos los días y que va sentando precedentes, pero que en México tenemos tampoco pocos años que los precedentes no se han ido dado como tal y que nosotros seguimos utilizando el anterior sistema que nosotros teníamos, que era por medio de la emisión de jurisprudencias y de tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia. Pero ¿dónde viene el problema aquí? Se supone que para ese tipo de situaciones lo que queríamos era que hubiera un jurado para que gente común y corriente pudiera juzgar a un par, no a cualquier otra persona, y determinar de acuerdo a la justicia, y el juez única y exclusivamente estaba para dirigir un proceso de carácter legal y que se cumpliera con las formalidades del procedimiento. Cuando llega a México, no le ponemos el jurado y entonces le quitamos la justicia al sistema para convertirlo en un sistema legal. Desafortunadamente, al tener un sistema legal, muchas veces injusto. Y aquí nosotros, si nosotros, de acuerdo a lo que yo estoy viendo en ese video, se vea elementos de la Guardia Nacional que se encuentran afuera de un domicilio. Pero eso no demuestra si ingresaron al domicilio, si no ingresaron al domicilio, si esta persona salió. O sea, no muestra realmente nada, meme. Y seguimos especulando. Por eso es de las pocas veces que, aunque veo que la Fiscalía General de la República pierde todas, el que abiertamente hayan salido a decirlo, porque hay que interpretar las cosas, mi querida Meme, se supone que para eso somos abogados. Lo que está diciendo la Fiscalía General de la República es que un juez le dio ventajas como ayudó a Don Rodo de forma ilegal porque hubo corrupción. Eso es lo que está diciendo mi querida Meme. Yo digo, a lo mejor también hubo amenazas, no forzosamente es corrupción nada más. ¿Y tú crees que un juez federal, por más que me hablen de la autonomía judicial, se atrevería, teniendo a todo el país, a todo México, a los medios internacionales, al gobierno de los Estados Unidos encima, por el perfil del personaje, a dejarlo ahí nada más porque a lo mejor quería recibir dinero? No, lo veo muy poco probable, mi querida Meme. Entonces, pues no es que acusemos forzosamente al Poder Judicial, porque también la Fiscalía General de la República, cuando hay veces que no esperamos nada de la Fiscalía General de la República y aún así nos decepciona. Y este sexenio han perdido todas de todas. Pero de que hay algo fuera de lo normal en este asunto en específico, lo hay, meme. Y yo creo que en los próximos días nos vamos a enterar.
Aquí hay un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal donde dan su versión, ¿no? Dicen, con motivo de la detención y disposición de Abraham N. por su probable participación en los hechos que la ley señala como delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y contra la salud, en su modalidad de posesión de narcótico con fines de comercio, en su connotación de venta, un juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México llevó a cabo la audiencia inicial, la cual tuvo una duración aproximadamente de 15 horas. Escuchadas las partes, el juzgador determinó no vincular al proceso a la mencionada persona y ordenó su libertad al considerar que su forma de detención resultó contradictoria a lo expuesto por la autoridad en su informe policial, toda vez que con las pruebas aportadas por la defensa llegó a la convicción de que esta aconteció en diversas circunstancias. Digo, a mí es mucha retórica, pero básicamente están diciendo que bajo las pruebas, pues consideraron no vincularlo a proceso. Persiste el tema de qué va a pasar si el director del centro del altiplano no lo deja en libertad, porque hasta ese momento no sabemos si lo dejaron en libertad o no, sigue ese limbo. Esto es bien fácil, meme. La autoridad judicial, de acuerdo a la ley, tiene la facultad incluso de destituir al director del altiplano, del Centro Federal de Readaptación Social número 1, si no da cumplimiento cabal a lo ordenado, primero, por el juez de control, donde se le concede la libertad a Abraham Oseguera Cervantes. Y segundo, porque otro juzgado federal ya concedió una suspensión y ordenó la inmediata liberación por ese nuevo amparo que promovió el día de hoy su defensa ante la negativa de dejar en libertad a Abraham Oseguera. Ya, ¿por qué te digo que esto es un pleito? Porque claramente la autoridad se está negando a dar cumplimiento a un ordenamiento judicial. Hay que entender algo. En este país tenemos tres poderes. Nuestro gobierno está dividido en tres poderes y todos son iguales, ¿no? El poder ejecutivo, que es el presidente, y todas las secretarías de Estado que emanan del poder ejecutivo. El poder legislativo, que está compuesto por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, los senadores la Cámara Alta, los diputados la Cámara Baja. Y está el poder judicial, que está representado por la Suprema Corte de Justicia, los ministros, los tribunales colegiados, los tribunales unitarios, los juzgados federales, etcétera. Así es como está dividido nuestro país. Cuando estamos hablando de determinaciones judiciales, una autoridad judicial sí tiene la facultad de ordenar, cuando hay un desacato de una autoridad administrativa que emana del Ejecutivo, la destitución, el arresto, ¿sí me explico? La multa, son las medidas que tiene de acuerdo a la ley, que lo dice la misma Constitución, para obligar que los otros poderes que están queriéndose meter en el ámbito de su competencia, no lo hagan y respeten las determinaciones judiciales. ¿Cuál es el problema? Que estamos viendo abiertamente que una autoridad administrativa como el director del Centro Federal de Readaptación Social número 1 no está dando cumplimiento al ordenado por un juez. Y así como te digo que veo poco probable que un juez federal se atreviera a dejar por que cobró dinero para dejar en libertad a ¿cómo se llama? A Abraham Oseguera Cervantes, también veo poco probable que el director del altiplano, porque él quiere nada más, haya tomado la decisión de no dejarlo en libertad. Me parece que incluso también estamos hablando del más alto nivel del gobierno federal. Entonces es otro nuevo choque, es otra nueva confrontación, pero ya va escalando, porque estábamos hablando nada más de la retórica de lo que se decía ahorita. De acuerdo a lo que dice la Fiscalía General de la República, abiertamente el Poder Judicial no quiso apoyar para la detención de Abraham Oseguera Cervantes, negando hasta en 3 ocasiones las órdenes de cateo. A su vez... Perdón que te interrumpa, pero justamente esa es la pregunta. Si el Poder Judicial o un juez no te otorga las órdenes de cateo, lo que dice la Fiscalía que hizo la Guardia Nacional en este operativo es completamente legal. O sea, si tal cual como lo dice la Fiscalía, que ellos armaron el operativo y esperaron hasta que encontraron la manera de poderlo detener, es posible. Si realmente fue así, meme, la detención es legal. No tiene mayor problema. Digo, nos esperamos hasta que él salió, no ingresamos al domicilio y cuando él salió iba armado y con drogas, entonces hay una detención en flagrancia porque está cometiendo un delito.
Y recordamos que existen los niveles de contacto. Hay 3 niveles de contacto que tiene la autoridad, los policías, para que la gente no se confunda y que digan, es que el 14, el 16, el 21. No, no es cierto. La policía lo primero que hace es, por medio de la observación, ver y analizar si una persona pudiese estar cometiendo un delito. Si llega a la determinación, de acuerdo a la observación, de que pudiera estar cometiendo un delito, el segundo punto es acercarse y decirle, señor, voy a hacer una revisión, voy a revisar su vehículo, voy a revisar su persona. No, porque el artículo 14 y el 16 y que la canción y que... No me importa, señor. El tercero es incluso hacer hasta el uso de la fuerza si se percata que sí se está cometiendo un delito en flagrancia. Y eso es legal. Lo que pasa es que luego no le explicamos a los policías cuáles son realmente las facultades que tienen. Y hay veces el policía ni sabe qué facultades tiene o no y todo lo hace a la mexicana, ¿no? Y ese es un grave problema por el cual tenemos que seguir capacitando a los cuerpos de seguridad. Si realmente, como lo dice la Fiscalía General de la República, que sucedieron los hechos, pues por supuesto que el juez estaría mal en haber manejado que hubo una detención ilegal. ¿Sí me explico? Claro. Pero a ver, tratemos de desmenuzar las cosas. Sí. Realmente. Si ya sabían que iban por él, ¿no? Ya, vamos por él. Sabemos que ahí está. Y a lo mejor él no se podía ya escapar porque ya era tanta la presión que estaban ahí que dijo, si salgo me detienen, ¿no? Se puede dar el caso. Ok, suponiéndome que él le hubiera hablado a la policía de Autlán, vengan a hacerles un relajito a la Guardia Nacional para que yo, en lo que ellos se distraen, me pueda pelar. Eso también se pudo haber dado, ¿no? Pero ¿qué te hace pensar o por qué hubiera ido él armado y con drogas? Posiblemente las personas que iban con él podrían haber llevado armas y drogas, o posiblemente él también los pudo haber llevado. Pero si de acuerdo a la versión que dice la Fiscalía General de la República, el juez consideró no vincular a proceso porque se le hacía poco creíble, por supuesto que el juez hizo una conducta indebida que tiene que ser denunciada penalmente, ¿no? Y iniciarse una carpeta de investigación y ante el Consejo de la Judicatura Federal, para que también sea este juez suspendido por los posibles delitos que hubiera podido estar cometiendo, ¿no? El problema es que también ya pensando en suspicacias, hay que jugar un poco al abogado del diablo, man. Para mí, por ejemplo, siempre es más fácil pensar como defensor, porque es a lo que me he dedicado los últimos casi 30 años de mi vida, que como fiscal. Nunca he sido fiscal, ¿no? Pero sí les he dado cursos a fiscales. Y como defensor a mí me hace pensar, ok, Abraham Oseguera ya sabía que lo estaban buscando. Sabía que en cualquier momento iban a entrar a su domicilio. Busca a la policía de Autlán a lo mejor para tratar de escaparse. Posiblemente iba armado. Posiblemente las personas que iban con él, porque se sabe que había 2 personas más que estaban con él, que posiblemente también iban armados y posiblemente llevaban drogas. Y se lleva a cabo la detención. Si ve una prueba contundente de que la Guardia Nacional ingresó de forma ilegal al domicilio de Don Rodo, creo que ya todos los medios de comunicación lo tendrían y creo que ya sabríamos. Porque si algo ha tenido el Cártel Jalisco Nueva Generación es que tiene ciertos periodistas locales y medios locales que lo que hacen es sacar los videos, sacar información como este video que estuviste mostrando y que sean retomados por medios de comunicación nacionales. Y lo que hace es tener un alto impacto. Lo hemos visto con los videos que hacen amenazando a otros grupos criminales, lo hemos visto cuando quieren filtrar cierta información de ejecuciones, lo hemos visto porque incluso tiene un área de comunicación social porque un cartel se maneja como una empresa grande, importante y saben cómo hacerlo. ¿Por qué no hemos visto un video donde la Guardia Nacional haya ingresado? Porque el capricho también de no soltar al objetivo. Porque estamos hablando de que muy probablemente puede existir hasta una solicitud de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos por delitos que se le imputen en alguna corte norteamericana, ¿no? Pero como no lo sabemos, porque oficialmente no ha dicho nada la Fiscalía General de la República ni la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues seguimos especulando. Pero estamos especulando sobre una realidad que conocemos y que sabemos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y ahora es donde yo digo, ¿no? Se supone que el gobierno mexicano no sacaron un hashtag para decir narcopresidente, ¿no? Sí. Narcocandidata, incluso escuchamos a Xochitl Gálvez y todavía le preguntan, ¿pero por qué le dijo narcocandidata? Es que me enojé porque me dijo corrupta. O sea, fue por moler, ¿no? Por berrinche. Por berrinche, exactamente. Pero dice, ok. Y resulta ahora, ¿no?
que vemos a una persona como Anabel Hernández que supuestamente todas las agencias de inteligencia de México y de Estados Unidos investigaron al presidente Andrés Manuel López Obrador desde que era jefe de gobierno, candidato, la Dirección Federal de Seguridad, todo el mundo, y nadie encontró nada. Y curiosamente Anabel Hernández, cuando salió públicamente a decir, lo he investigado por más de 10 años y no encontré nada, ahora dice, júrame, te lo juro, créeme, fíjate que es increíble. Pero habla supuestamente del cártel de Sinaloa. Entonces, ¿por qué si se detiene un personaje del cártel Jalisco Nueva Generación, entonces quién lo protege? ¿El Poder Judicial? Y esa es la pregunta en donde la Fiscalía General de la República dice, si nosotros estamos entregando toda la información a un juzgado federal para que nos concedan, se me explicó, la posibilidad de una orden de cateo y no nos lo conceden, también me parece que hay una falla en la Fiscalía General de la República y te voy a decir en qué. Yo puedo entender que el juez diga no, pero por lo general la Fiscalía General de la República pues trabaja o busca jueces con los cuales tenga una buena relación para que incluso les autoricen intervenciones telefónicas, jueces que tengan a lo mejor la intención y la capacidad de querer cooperar para que el trabajo se pueda llevar a cabo. Entonces, mi querida Meme, pues por supuesto que me llama poderosamente la atención que no lo hayan llevado. ¿O será que aparte este pleito ya se fue de tal manera en que ahora es no te voy a conceder nada porque no quiero? O a lo mejor la Fiscalía General de la República no ofreció las pruebas suficientes como para que el juez concediera la orden de cateo. Pero si fue así, pues significa que entonces la FGR sí tenía la razón, porque el personaje sí se encontraba en el domicilio donde solicitaron la orden de cateo. Entonces es lo que te digo, hay mucha especulación, pero la realidad, mi querida Meme, es que yo veo por ambos lados. Incapacidad de la Fiscalía, por supuesto que puede existir incapacidad de la Fiscalía. Todo el sexenio lo hemos pasado viéndolo. Pero también cuando sale la misma Fiscalía General de la República a decirte, no me concedieron las órdenes de cateo. La Guardia Nacional estuvo esperando el momento preciso para detenerlo. Si existieran los videos de que la Guardia Nacional ingresa a detenerlo, Meme, creo que ya todos los hubiéramos visto. Me parece que no existen. Me parece, a lo mejor en los días por venir sabremos. Pero ¿tú crees que el área de comunicación social del Consejo de la Judicatura Federal, que es el Poder Judicial Federal, no hubiera salido ya a explicar? Y ese es uno de los problemas por los cuales yo digo que sí se tiene que reformar el Poder Judicial. Tiene que ser más cercano a la gente, tiene que explicar. Al día de hoy, ahorita, a las 11:20 de la noche, mi querida Meme, no sabemos si Abraham Oseguera Cervantes ya fue dejado en libertad o sigue retenido de forma ilegal en el altiplano. Porque si sigue detenido es de forma ilegal, Meme. No, por más que yo no esté de acuerdo con cierto actuar, un juez ya ordenó, ya hay una suspensión y no lo han puesto en libertad y eso es un desacato. Y lo que se tendría que hacer es incluso ordenar el arresto del director del penal del altiplano y su destitución. César, aquí ya te agradezco mucho que nos acompañes a esta hora y solo quiero cerrar con una reflexión o más bien una descripción de lo que podría pasar, pero también más especulación. ¿Es posible que en este momento el gobierno haya buscado al gobierno de Estados Unidos para mandar a Don Rodo a Estados Unidos para extraditarlo? ¿Hay posibilidades de que eso haya pasado y que por eso no lo están deteniendo y por eso no sabemos nada para que mañana despertemos con la noticia de que ya está en Estados Unidos? Mira, mi gran Meme, si algo así se hubiera podido dar, tendría que haberse llevado por medio de una orden de aprehensión con fines de extradición. Y aquí sabemos que no había una orden de aprehensión. Si en este momento el gobierno de México ya detenida esta persona, de repente nos enterábamos que lo mandó a Estados Unidos, estaría cometiendo un delito. El gobierno mexicano. Te voy a explicar por qué. Porque si fuera esa la situación, Meme, sería más fácil que dejaran salir a Don Rodo, Abraham Oseguera Cervantes, ejecutan la orden de aprehensión con fines de extradición y en vez de regresarlo al altiplano, se lo llevan mejor para extraditarlo. Eso podría ser otra situación. Pero acuérdate de algo, ya existe una suspensión por artículo 22. El artículo 22 constitucional te habla cuando hay una privación ilegal de la libertad, cuando te quieren extraditar, cuando varios de ese tipo de situaciones. Si el gobierno de México lo hiciera, estaría cometiendo un delito. Y cierro con esta entonces. La fiscalía anuncia que va a denunciar
justamente a la policía de Autlán, o sea, a todos los que intervinieron para darle, pues, beneficios, darle ventaja a Don Rodo. Ahí que nos esperamos con los antecedentes que tenemos de la fiscalía. ¿Qué puede Es, pasar es- en esto? a ver, es que ese es el problema, meme. Si ya amenazaron que van a denunciar, denuncien. Armen bien las carpetas de investigación, vayan en contra de los presuntos responsables y realmente todo el peso de la ley. Yo te puedo asegurar, meme, que si al Poder Judicial les demuestran que tienen un juez que realmente cometió actos de corrupción y se lo pueden comprobar, yo te aseguro que el mismo Poder Judicial pondría un ejemplo con ese juez. Porque claro que habrá algunos otros que sean corruptos y que querrán lavarse las manos. Y los que son honestos dirán, esto no se puede permitir. Entonces, si ya lo dijo la FGR, que lo haga, meme, porque desafortunadamente, te digo, ya no esperamos nada de la Fiscalía General de la República y aún así nos decepciona. Puede que en esta tengan razón, sí, sí puede que tengan razón, pero también puede ser que haya sido un fiasco, ¿no? La teoría del Ministerio Público en cómo la defendió y cómo la expresó ante un juzgado federal. Y aunque hasta que no viéramos la audiencia podríamos llegar a esa conclusión, pero si se atrevió a la Fiscalía General de la República a dar un comunicado tan específico como el que ya tuvimos oportunidad de leer, es porque hay algo que no solo molestó, mi querida meme, sino que sí es ilegal. Entonces, bueno, pues ahora esperemos qué es lo que va a contestar el Consejo de la Judicatura Federal, que es el Poder Judicial Federal. Lo que sí, mi querida meme, es que yo ya me siento como película. Ahí no sé si le entró llamada o se le acabó la pila de celular, no sé, pero nos dejó en picada porque yo no sé ni cómo se siente César Gutiérrez Priego y ya, ahí nos dejó con la información. Pero miren, vamos a ver si regresa y ahorita lo ponemos para el cierre y si no, pues ya sabremos que ya estábamos llegando justamente al cierre de esto. Me quedo con esto que dice César Gutiérrez Priego. Si efectivamente la fiscalía tiene los elementos para denunciar a la policía de Autlán, al juez, a todos los que participaron en entregar esta orden de liberación rápida y en no contar el de no tomar como válida una detención que la Fiscalía defiende como legítima porque fue mediante un operativo donde la Guardia Nacional estaba esperando el momento para que él saliera y entonces detenerlo, pues entonces ahí que hagan la denuncia y veremos, porque yo no voy a defender a la Fiscalía. Ustedes saben que yo no soy defensora de las fiscalías, incluso la Fiscalía de Ciudad de México he dicho, creo que es la que mejor ha hecho las cosas, pero aún así hay muchos temas que abarcar en cuanto a las fiscalías se refiere. Entonces, creo que aquí hay mucho tema que explorar respecto a esto, porque hay mucha especulación, porque lamentablemente no tenemos toda la película completa. Conocemos las dos versiones del caso, pero no hemos escuchado la audiencia, no tenemos las pruebas, etcétera. Es como de mi prueba, mi voz contra la tuya, mi palabra contra la tuya. Es la palabra de dos personas, de dos entidades, de dos organizaciones, de dos autoridades que ya nos han quedado mal. Es la palabra del Poder Judicial contra la palabra de la Fiscalía y a ninguna de las dos, con todo respeto, les podemos creer. No podemos tomar eso, porque por eso yo decía y defiendo muchísimo que si vamos a hablar de una reforma judicial, pues si queremos hablar de punibilidad en los casos y demás, necesitamos, es urgente una reforma a las fiscalías, pero no solamente una reforma, sino también capacitar, depurar, limpiar, garantizar que quienes estén en las fiscalías, garantizar que quienes son los agentes, los policías de investigación, realmente estén enfocados en hacer su chamba. Peritos, elementos de la Guardia Nacional, elementos del Ejército, policías municipales, policías estatales, todos tienen que estar con una misma ruta. Y a veces eso no pasa. Y es más de las que nos gustaría retratar. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador justamente sobre la liberación de Don Rodo en la mañanera de este 29 de abril. Entonces, ¿qué nos dice de que un juez federal ordenó la liberación de Don Rodo, el hermano del Mencho? Pues a eso me refiero, de que hace 3, 4 días, no, ¿cuándo sacaron la carta los del Departamento de Estado? La semana pasada, defendiendo a los jueces. Mañana se les va a informar bien sobre este asunto, pero es un juez del Poder Judicial
el que decide dejarlo en libertad, aunque todavía hay trámites que se están realizando, porque no queremos actuar de manera precipitada. Se trata de un asunto delicado. Se tiene información que hay que comprobar de que esta persona tiene antecedentes de haber estado en procesos legales, judiciales en Estados Unidos. Entonces, imagínense si procedemos a la ligera y nos sucede algo parecido a lo que pasó en el sexenio anterior, de que un fin de semana dejaron en libertad al señor Caro Quintero y creo que a la semana viene el reclamo, ¿no? Y vuelven a reactivar la orden de aprehensión, nada más que ya no estaba el señor Caro Quintero, ya se había ido, ya estaba prófugo. Entonces, si no hay nada, nada más que nos dé la oportunidad el Poder Judicial, porque este es un asunto de Estado. ¿Cómo queda México? ¿Cómo quedan las instituciones? Aunque se trate del Poder Judicial. ¿Cómo quedan las instituciones aunque se trate del Poder Judicial? Y pues vamos a ver, el presidente promete que en la mañanera de este Día del Niño, de este 30 de abril, pues va a haber más información al respecto.